de la mujer que pasó del pan. Se ve bien cómo se traduce un pensamiento. Entonces yo tenía varias cuestiones para presentar, porque es que hay un autor al que no se puede citar porque da una mala suerte insoportable, pero es quien ha analizado realmente esto muy bien, y como no se puede citar y yo me he vuelto tan supersticiosa como él lo era, se lo voy a deletrear y así yo no lo digo y ya está. Este era un autor italiano conocidísimo por sus estudios sobre el neoclásico, es magnífico, su primer nombre es Mario, su apellido empieza por P, sigue por R, A y termina por Z. Cuando él estudia, tiene un libro absolutamente fuera de lo corriente, casi todos lo son, pero uno de esos es extraordinario que se llama La carne, la muerte y el demonio en la literatura romántica, y donde viene a contar no esto, ni esto, ni esto otro, viene a contar cómo se monta el contexto romántico, y dice, al fondo del contexto romántico fuerte está Schopenhauer. El contexto romántico empieza en Schopenhauer y no acaba hasta que acaba el surrealismo. Esto sí se ha acabado, porque es lo mismo todo, es un continuum, pero al fondo de todos ellos está Sade, el ontólogo al que no van a citar, pero al cual conocen todos perfectamente y en el cual creen a la perfección, es el Marqués de Sade, que ya será llamado directamente por los surrealistas el Divino Marqués, para asimilarlo a otro de los que cité esta mañana, el Aretino, Pietro Aretino, al que ya se llamaba el Divino Aretino, por ser el primero que había hecho literatura erótica, se suponía. Esto es lo que hay. El asunto, yo creo que donde lo ha dejado planteado Puleo, está bastante bien situado en la mesa de operaciones. Esto es, si las alternativas son todo está prohibido, para que las mujeres podáis disfrutar del respeto masculino, lo mejor es que os pongáis toca, velo, bordón, estéis en casa, no salgáis porque somos de cuidado, o sea, no hay otra, esto solo funciona así, y si no, todo está permitido, todos somos iguales, nosotros somos de cuidado, vosotras os podéis hacer un poco de cuidado, claro que podéis acabar así, porque como somos de cuidado, este es el segundo contexto. Si esto es lo que se ofrece a la gente diciéndole, por favor, disfruta de tu erotismo, no nos extrañe la enorme cantidad de confusión que existe en este momento en las mujeres para entender qué es eso del erotismo y por qué les genera sensaciones tan contrarias y tan agrias. Porque claro, la idea del siglo XVIII, que no llega a desarrollar nunca el siglo XVIII, lo intenta, pero llega el terremoto de Lisboa y se lo estropea todo, es, no, tenemos que vivir según los dictados de la naturaleza. La naturaleza es buena, sabia, está bien ordenada, está ordenada por el gran arquitecto. Ellos son un poco como masonazos, ¿no? El gran arquitecto ha hecho el mundo está bien hecho, todo está bien. Nosotros tenemos que buscar dentro de nosotros mismos si existe la benevolencia, la compasión, no. Respuestas a Diana. Esa idiotez, ¿dónde la he escuchado antes? Eso no es verdad. Después del terremoto de Lisboa, además, se hizo la respuesta universal. O sea, ¿quién ha dicho que la naturaleza está aquí para acompañarnos? En modo alguno. Y si nosotros somos seres naturales, debemos de ver en nosotros mismos lo que vemos en la naturaleza. En la naturaleza vemos terror, crueldad innecesaria. Porque ¿qué crueldad es necesaria? No, por las buenas, la crueldad es innecesaria. Muerte, dolor, desesperación. ¿Cómo viven todos los animales? ¿Alguno muere de muerte natural? ¿O en cuanto se debilitan llega otro y acaba con ellos? ¿Se va uno, cualquiera de ellos, a poder resistir al terror último? Bueno, pues esta es la verdadera ley. ¿Qué hace la sociedad? Por favor, pues la sociedad lo que hace es fundamentalmente aburrirnos. Es decir, nos da un confortable modo de vida, donde todo esto parece que no está. Pero hay libre alguna heterotopía, vamos a hablar de Michel Foucault,
dado que dice alguna gente que el feminismo tiene que medirse con Foucault o que ya se ha medido. ¿Nos da alguna heterotopía? Es decir, hay lugares donde todavía algo que no es el mundo está, donde todo lo que se vive es vicario y ficcional, pero también es real a su manera. La heterotopía es tanto un aeropuerto que es estar en ningún sitio, como un burdel, donde lo que pasa son cosas que no pasan. Y realmente ahí es donde está la petite mort, es donde está el gozo, y si queremos tener alguna verdadera experiencia de estas, la experiencia de totalidad, y todas estas cosas tan bonitas no se pueden tener sin la crueldad. Y además esto no es de hoy, porque empezaron a hacer genealogía histórica de los malos bichos que somos. Y es, acordémonos de cómo destrozaron a fulanito no sé qué, el regicida, veamos la descripción del suplicio de no sé quién, el parricida, y así nos vamos poniendo, y dice, ¿a qué te despierta cosa? Es el contexto sadiano, está absolutamente presente. Claro, el asunto es, y yo dejo aquí el asunto, yo os lo paso. Yo creo que si esta vivencia sadiana no se revela a la gente, es decir, si no existe la filosofía adecuada para mostrar a la gente qué clichés vive y quién los ha inventado, la gente puede creer que realmente la naturaleza está obrando en él, mientras que están obrando los clichés culturales del surrealismo. Es una cosa bastante distinta. Y es una vivencia peligrosa. Pensemos que para cualquiera de los angelitos acabados de citar, el tipijo este que tenía a su propia hija encerrada en un sótano cercano a su casa y la violaba y a la que hizo concebir 4 criaturas, es un héroe. Se proveía a sí mismo de una heterotopía todas las santas noches o tardes, cuando le daba la santa gana. Esto es porque esta es la verdad del asunto. Y lo demás son mariconadas de señoras. Es decir, las señoras son esa gente que quiere creer que esto es una buena vida. Y esto será la vida, pero no merece mucho la pena ser vivida. La vida se vuelve interesante aquí, o incluso aquí, que es más alegre. Yo lo dejo ahí, como tengo el privilegio de andar por aquí rondando, no sé, aquí yo, con todo lo que digáis yo. Gracias. ¿Qué? Que sigamos. ¿Cómo lo ves? A ver, yo, claro, desde la psicología o desde la parcela que me toca vivir, el estereotipo de mujer mala, de mujer casi sinónimo de bruja, esa mujer poderosa en el sentido destructor de la palabra, justifica y ha justificado históricamente la sumisión de ese mismo modelo, ¿no? Nosotras cuando estudiamos la historia de la misoginia, lo que hicimos fue rastrear un poco en los grandes pensadores, en los grandes sabios, en los grandes filósofos, en los grandes, un poco de todo, qué modelo de mujer daban por sentado que era el real, digamos, ¿no? Qué opinaban y qué transmitían a través de su sabiduría, de su conocimiento, de su palabra, que era la palabra auténtica, qué modelo transmitían en este sentido. Y yo lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a repetir, hay una sospechosísima unión de criterios en los grandes pensadores y los grandes científicos y las religiones monoteístas, y es como una especie de lobby en el que los miembros son cada cual de su padre y de su madre, digamos, y que en casi todo lo demás habría grandes desacuerdos, pero en cuanto a la naturaleza femenina hay un acuerdo unánime. Hay un acuerdo unánime en cuanto a
su maldad, su maldad, en catalán decimos dolentía, ¿no? Que es esas armas de mujer, ese ser como manipulador, como traicionero, como poco de fiar, esa mujer lianta, esa mujer peligrosa para los hombres, ¿no? Entonces, ese acuerdo, esa transmisión de ese modelo, bueno, lo rastreamos, salvo honrosas excepciones, naturalmente, lo rastreamos desde el origen de los tiempos, desde el origen de lo escrito, digamos, ¿no? Y en personas tan diversas como, yo qué sé, pues desde Aristóteles hasta, naturalmente, Freud, pero pasando, como os decía también esta mañana, por Darwin, por Rousseau, por quien queráis y por una gran cantidad de psicólogos. Pasa que, y vuelvo a mi disciplina, lo que podía ser esa transmisión de un estereotipo femenino tan pintado con tintes tan negativos y por lo tanto a la vez justifica, claro, si alguien es malo, se justifica que se utilice con él la fuerza y el control. Si alguien no tiene unas capacidades intelectuales lo suficientemente sólidas, se justifica que no se le permita acceder a determinados lugares, a determinados recursos y que pueda ocupar pues, puestos de decisión o de... Bueno, pues en esto la psicología, os decía esta mañana y lo repito porque a mí me parece que es algo grave, se lo comió. Se lo comió y se mantuvo durante mucho tiempo que eso además era la explicación científica real de la feminidad. Se comió a los filósofos misóginos, se comió a los médicos misóginos y se comió a los primeros psicólogos misóginos que decían pues, que la mujer tenía un intelecto, también os lo conté esta mañana, solo situado en el ámbito de la intuición, no en el ámbito del raciocinio, y que su capacidad natural estaba hecha para la maternidad y el cuidado. Y que cuando esa maternidad o este cuidado no se ejercía, entonces esta mujer enloquecía a la manera que se describían históricamente también las brujas, ¿no? Las brujas eran aquellas mujeres transgresoras, aquellas mujeres solitarias, que no tenían hombre porque eran viudas o solteras, que eran mayores, que eran poco atractivas y que de ese cúmulo de resentimientos salía su poder maléfico para controlar la vida, pues para hacer daño en la comunidad, ¿no? Bueno, pues estas ideas, y por ejemplo el tema de las brujas, pues todavía hay un circuito más perverso a la hora de la socialización de este determinado modelo, ¿no? Y es que las brujas que fueron el prototipo de la mujer mala y transgresora en contraposición al modelo de la Virgen María, ese estereotipo se transmite o se acaba filtrando en los cuentos infantiles, que ya es aquel circuito de socialización que decíamos también, ya, bueno, el más perverso de los posibles perversos, porque es mandar un mensaje aterrador a través de la apariencia de un cuento infantil. Y, por lo tanto, para las mentes virginales de niños y niñas, y de ahí pues se empieza a construir el propio yo, ¿no? De niños y niñas y su visión del mundo, su cosmovisión y, bueno, pues todos estos hilos que se tejen de una manera tan, no sé si decir burda o tan extremada, pues la ciencia se lo comió como real y verdadero. Y entonces, a partir de ahí, la patología femenina es una patología específica. Hablábamos de la histeria considerada como una enfermedad genuinamente femenina que tiene que ver con el útero y que pues desde Hipócrates tenía que ver con un mal funcionamiento del útero. Tendrá que ver con la idea de que las mujeres, por ejemplo, y eso todavía está en los grandes manuales de psiquiatría, somos más depresivas por naturaleza, somos más neuróticas por naturaleza, tenemos una psique más débil, digamos, ¿no? Por naturaleza, y como por naturaleza, si la naturaleza lo dice, lo que la naturaleza dice que no lo separe el hombre, entonces se dan estas verdades por sentadas.
Claro, si lo llevo todo a mi terreno personal, que es el estudio más de la violencia, ¿cómo no va a ejercerse la violencia sobre estas mujeres? ¿Cómo el patriarcado no va a permitir y a potenciar que se castigue a las mujeres que son así? ¿Cómo no va a decir que si la mujer es mala por naturaleza y además es... además, en un proceso todavía... El psicoanálisis tiene tantas aristas y tantas cosas interesantes. Por ejemplo, el concepto, el miedo del hombre a enamorarse y ese proceso de proyección en el que el amor del hombre se convierte en el poder de la mujer para engatusar al hombre. Entonces, las mujeres engatusan a los hombres y los convierten en peleles a través de ese amor que en principio es el amor que sentiría el hombre hacia ella, ¿no? O sea, todo ese juego de espejos y todo ese ir y venir de las teorías entrelazadas entre sí, pues al final dan un cuadro, bueno, pues así, ¿no? Un cuadro pues bastante tremendo, en el que sigue habiendo el permiso y el mandato patriarcal de castiga a la transgresora, castiga a la mujer que no cumple las expectativas que se ha puesto sobre ella y vigila a las niñas para que vayan siendo lo que deben ser. En nuestro mundo lo vemos así, pero si queremos asomarnos a todo eso que estamos diciendo, con la mayor de las brutalidades posibles, abramos una ventana y asomémonos a Afganistán y al régimen talibán, que está hoy, ahora mismo, impidiendo a las mujeres vivir. Pues eso que es esa brutalidad que nosotras no vemos en estos tintes tan tremendos, al menos desde la Edad Media, digamos, ese sería el balcón que nos permitiría asomarnos a todo lo que hemos dicho en su máxima expresión, ¿no? Y donde el patriarcado no necesita ni justificación ni nada. Todo eso de la inferioridad de la mujer únicamente como receptáculo del deseo masculino, ese miedo a la mujer porque genera inseguridad en el hombre a través de los sentimientos que le despierta todo eso, bueno, pues por ejemplo, en otros lugares del mundo también, ¿no? Pero, por ejemplo, la ventana que podamos abrir para asomarnos a Afganistán, yo creo que lo ejemplifica mucho, ¿no? Por tanto, a veces lo decimos al alumnado, no estamos contando historias, estamos describiendo la realidad. Eso no es una teoría, eso es una descripción de lo que está pasando, aunque algunas de las cosas que están pasando nos parecen tan naturales que no las computamos, es decir, que no las percibimos. A veces algo es tan cotidiano que sucede sin ser percibido y, por lo tanto, sin poder ser analizado. Aquello que no se percibe no se puede analizar, ¿no? Y ahí pues están las grandes trampas de las chicas más jóvenes, que no perciben y, por lo tanto, les cuesta más analizar cuál es realmente la situación en la que se pueden estar viendo en sus relaciones afectivas, en sus expectativas de futuro, en su propia autoimagen, en su propia autovaloración y después, porque ya no nos cabe, pero podríamos hablar del mito de la belleza, de las grandes esclavitudes, de los códigos de belleza de siempre, pero los actuales, de las enfermedades que esto genera, de la autodestrucción a la que se puede llegar por intentar cumplir estos cánones, en fin, todo eso. Hola, Alicia. Bueno, pero no sé si es tiempo de que hable la gente. ¿O no? Yo creo que tú y ya. Ya, bueno. Bueno, yo voy a hacer así una pequeña observación, volver sobre un tema sobre el cual tú hablaste hoy, el tema del amor romántico. Tú señalabas efectivamente que hay una socialización diferente, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema fundamental,
aparte de la absolutización de la idea de amor, ¿no? Pero yo soy un poco desconfiada también acerca de ese discurso un poco fácil, no el tuyo, sino uno que anda por internet de crítica del amor romántico. Es como un tópico en donde ya finalmente el amor romántico en sí ya es algo así como un mal. Y evidentemente es un mal si hay una absolutización, si creemos que el amor tiene que ser todo o lo primero en nuestras vidas, etcétera. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo, se transforma en una trampa, etcétera. Pero el amor es una experiencia poderosa, que no dura a lo mejor toda una vida, claro que no, pero es una experiencia agradable. Yo creo que el feminismo, en ese sentido, no ha de ser un discurso contra el amor. Y me parece que en algunas versiones que veo en las redes sociales, sí que se transforma en una especie de ataque un poco sadiano hacia el amor, mezclado con o sea, en donde hay toda una serie de temas muy sadeanos que se unen a esa crítica al amor romántico. Por ejemplo, yo diría, lo llamaría claramente como pederastia. Hay una reivindicación en algunos discursos que andan por ahí, supuestamente feministas, de los amores hacia menores, por ejemplo. Todo parece como muy, excepto el amor romántico, excepto el amor romántico, que ese está mal. Todo lo demás está bien, todo lo demás es emancipatorio. Hay una mezcla poco pensada, poco analizada sobre lo que es realmente lo que son las relaciones de poder entre las personas. ¿En qué medida, por ejemplo, una relación con menores es una relación en la que hay unas diferencias de poder que la invalidan como tal, ¿no? como una relación aceptable? Entonces, eso me preocupa. Y también me preocupa, esa sería, digamos, la parte sadeana que anda por ahí, que era el tema de mi intervención. Pero también tengo que reconocer que me preocupa ese retorno, esa contrarrevolución patriarcal que hay. El otro día fui al cine con un sobrino, a veces es bueno tener sobrinos, y porque se ven cosas que no irías a ver. Fui a ver Jurassic World, que es la cuarta versión, y yo no sé si habéis tenido ocasión de ver eso. Bueno, es que realmente es asombroso, asombroso el discurso leído en una perspectiva feminista, es asombroso y se puede resumir en hombre natural enseña a mujer neoliberal, fría, y que ha perdido la feminidad, enseña cuáles son los valores de la feminidad. Ese es el contenido, digamos. Impresionante, me pareció. Los valores, pues son los valores de la compasión. El personaje de ella es un personaje, yo decía neoliberal porque es la mujer ejecutiva,
que solo piensa en la ganancia, ¿no? Y de repente se encuentra con un hombre natural, así un poco ecologista, entre comillas, que le enseña lo que es la naturaleza, lo que son los sentimientos y lo que es el deseo sexual. Y eso es un producto, como tú señalabas, un producto para la infancia, poderoso porque tiene toda una tecnología detrás, impresionante, 3D, etcétera, etcétera, y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería la versión rusoniana de la feminidad. La buena mujer es la mujer con sentimientos, que finalmente se transforma. Yo creía que estaba Jurassic World. Estoy presentando varias imaginaciones masculinas sobre lo que son las mujeres. Esta es interesante. También, como habías dicho, que bordeando la pederastia, claro, pues claro. me acordé evidentemente de Dawson. Entonces, es la versión rusoniana, ¿no? No la versión sadeana. Quizás porque la versión rusoniana es como más para masas y la sadeana es más para las vanguardias libertinas, urbanas del mundo globalizado o algo así. Pero son discursos que conviven. En eso que estás explicando, por ejemplo, los crímenes de Ciudad Juárez, ¿cómo los...? Eso lo ha explicado relativamente bien, yo diría Celia Amorós. Son crímenes de la fratría. Sí, son crímenes de la fratría. Lo de menos es el crimen, lo demás es haberlo cometido. La hermandad viril cierra su sello matando a alguien. Justamente lo de estos chicos tan simpáticos, surrealistas, que eran de izquierdas, evidentemente, y que habían encontrado hasta una voluntaria. Esto a mí me hace pensar que siempre hay voluntarias para todo. Para todo. Yo no sé qué nos dan el día que nacemos, pero debe ser malo. Algo al que no nos sienta bien, porque que haya voluntarias hasta para esto ya me parece demasiado. Pero la teoría como Celia explicaba, no es igual toda la violencia. No es lo mismo la violencia en el contexto individual que la violencia que un grupo de machos ejerce para reafirmarse entre ellos como machos, capaces de llevarlo a término. Y esta es la violencia que solemos encontrar en sitios como Ciudad Juárez, donde hay una tortura absoluta de un ser humano, generalmente una mujer, para precisamente cerrar el grupo. Es decir, esa víctima terrible es la marca de que el grupo existe. Cuanta más insania, crueldad, etcétera, se haya realizado, más fuerte se supone que es el vínculo que se ha creado. Y eso siempre está ahí. Lo que dice Amorós es que en el fondo, ya no lo diría así, porque bien sabéis que diría, no exactamente Ameliona, será que tal, pero la cosa será, en el fondo de la imaginación patriarcal persiste la horda, y la horda siempre encuentra dónde expresarse si se le deja libre curso. Hoy, esta mañana, alguien lo ha dicho, yo creo que ha sido tú, Esperanza, cuando has dicho, no, es que hay situaciones en las cuales se permite justamente que la horda actúe. Estas son las situaciones de las que Bataille y compañeros mártires dirán, esas son las situaciones interesantes. Claro, va a ser un poco difícil compartir esa visión de las cosas, porque no pertenecemos al grupo elegido para disfrutarlas, sino para padecerlas. Y eso nos pone en una situación que, a no ser que seamos como la tonta esta que se fue al Bois de Boulogne, pues no nos da cosa, vamos, no nos pone definitivamente.
Y la idea de hacer nosotras lo mismo me parece que tampoco nos pone. Ha habido a veces señoras que han llegado incluso a pensar, bueno, es que no me he puesto a ello, me voy a poner. Casi todas son señoras existentes en la ficción. Yo recuerdo a Jean Genet. Si queremos un lugar donde aparezca realmente la crueldad representada, vamos a ver Las criadas de Genet. No sé cuántas señoras y criadas hay como las de Genet, aparte de las dos pobres locas a las que les pasó el caso. Pero tipejos como esos hay muchísimos. Es decir, hay aquí una tergiversación constante de espejos en espejos. Y por eso, a medida que Puleo hablaba, yo he ido puntualizando con imágenes típicas, sentidas y expresadas y valoradas como gran arte de lo que se supone que es la imaginación masculina aplicada al erotismo, o lo que así llaman. Entonces, a mí me parece que es una formación complementaria muy buena, esta que he realizado. Me ha pedido aumento de sueldo. A partir de ahora diré por luminotecnia y búsqueda de imágenes. No, es muy importante. Si solo con el discurso hay cosas que es mejor verlas. Porque es que están ahí. No podemos decir no sabemos lo que es el patriarcado, porque entonces tenemos que decir andamos por la vida con los ojos cerrados, porque no para de fabricar imágenes. Y todas están ahí. Y jaleadas. Muy jaleadas, como gran arte. Y a veces lo son, quiero decir, alguno de estos cuadros, el de Sicker en particular, este de El domingo de Sicker, cuando uno lo ve delante de sí, es asombroso. Sicker es probablemente, esto ya es palmorbo exclusivamente, fue Jack el Destripador. Sí, se dice, es una hipótesis más que verosímil que lo haya sido él, y que esos crímenes, al menos 5 de ellos, fueran llevados a cabo por este hombre. Este que pintó la habitación del destripador y este tipo de cosas, no sé si se dan cuenta, pero no es ni con mucho el único, es decir, es las prostitutas sumamente pobres que viven, no como esta señora, ricas, que viven en habitaciones modestísimas. Este es un cuadro, Sicker. Después, no se sabe si está dormida o está muerta. Hay un odio en el fondo. Cuando Freud decía un varón para ser varón tiene que desidentificarse de su madre. Y Freud describe a la perfección cómo es el proceso para el cual, para obtener una buena sexualidad viril, hay que tomarlas a todas de una manera muy distinta a como se tomaba a la madre propia. Para poder hacer eso hay que empezar por matar a la madre propia. Yo no estoy segura de que la mayor parte de los varones maten al padre. Si pueden, más o menos lo molestan. Pero desde luego se dedican a matar a la madre. La matan muy a menudo. La matan vicariamente en este tipo de representaciones y en todo lo que significa la profunda misoginia que impregna todo el arte occidental, que es muy, muy profunda desde el 19 en adelante. Por mi parte, yo creo que como Vos se va a levantar a las 7, se levanta esta mesa y se va. A las 7:30, a las Bien. 7:25. Perfecto, pues entonces abrimos un coloquio, ¿les parece? Ana de Miguel ha pedido la palabra la primera, pero se ha dado más prisa. Es que ya no podía más, vamos. Bueno, a ver, pero voy a ser breve, porque como mañana tengo la palabra, pues, bueno, felicitar la exposición, pero lo que quiero decir es, yo creo que está habiendo un cambio de mirada, porque Amelia, todos estos cuadros que nos has ido poniendo, por no hablar de las exposiciones, pero en los cuadros lo puedo ver. Yo todo esto me lo he tragado durante años y años y años, no he tenido una mirada crítica y yo soy súper contemporánea. Si no la he tenido yo, tampoco la tenían las otras. Vamos, muy hija de mi generación.
Veíamos Las señoritas de Aviñón de Picasso. Yo no me permitía, no veía nada de lo que he visto hoy cuando lo has puesto. Veía a la niña esta de Lewis Carroll, tampoco veía nada. Es decir, nos formaron a mi generación diciendo, os vais a tragar todo esto, toda esta colección de mujeres desnudas y de niñas desnudas en la literatura clásica, en la pintura, o Henry Miller, todo, yo me lo he tragado todo, pero ahora veo al poner todas estas filminas que ahora he desarrollado una mirada crítica, que es lo único que me puede consolar medianamente de todo este horror. Y bueno, quería hacer una pregunta solo si lo conocéis, tal vez Amelia o Alicia Puleo, porque verdaderamente el tema de la pederastia, desde que tengo esta nueva visión, el de que nos ha permitido ver al García Márquez enseguida, en cuanto publicó Memorias de mis putas tristes, dijimos, pero si este hombre nos está haciendo ver a un señor de 80 que se va a regalar una niña de 12 años, virgen, como nos lo quiere hacer ver, pero es que igual hace 20 años no lo hubiéramos visto, porque igual si volvemos a leer 100 años, que no lo veíamos, si volvemos a leer 100 años de soledad, igual nos vamos a encontrar más de una apología de la pederastia. Y lo leímos y no lo vimos. Eso es lo único que nos puede consolar. Yo lo digo, he vuelto a leer muchas novelas de las que leí a los 19 años como algo transgresor y digo, pero como yo no veía esto y ahora lo veo. Y como ya me he extendido mucho, lo dejo. La pregunta era que Simone de Beauvoir, yo sé que escribió un texto... Sí, y otro en que cuando ella se da cuenta de que a Jean-Paul Sartre empieza a ir con niñas de 14 y 16 años, él que era un monstruo feo, monstruoso, pero ir a... y ve el fenómeno de Brigitte Bardot y dice, ¿qué pasa con los hombres que se están yendo a las niñas, que ahora les gustan las niñas? Y va a escribir un texto que yo nunca he sabido si es ese de Sade o y es si lo conocéis, en que ella va a desarrollar la idea de que como los hombres ya en la mujer igual solo ven una compañera, pues que está, no es que lo justifique, pero es la explicación que va a encontrar al fenómeno de Brigitte Bardot, que va a decir como la femme, la mujer niña, pero apoyado en que Sartre y sus amigos estaban empezando a ir con niñas, según mayores eran. Por si, bueno, pues nada, gracias. No he podido resistirme. Ganaba de perfil, dicen. ¿Qué dice? Pues anda que batalla. Y además con mamá en casa toda la vida. En fin. Y padre sifilítico que había abusado de él, además. O sea, unas historias... Unas historias que no querían contarse, y como no se querían contar estas verdaderas historias, se contaron otras. Por la misma razón por la que Freud, todas las historias de abusos que le relataban sus pacientes, dijo que no eran tales historias, que era una imaginación femenina compartida. Es que... Bueno, os quedan ganas de hablar, ¿verdad? Menos mal. Porque a mí esto a veces me quita la respiración. La próxima vez quiero... A ver, hablando de lo que decía la última compañera, de yo no me di cuenta, hay un mecanismo por el cual han intentado que no nos demos cuenta de eso, y ya lo habéis mencionado, además, que son los cuentos tradicionales que no tienen nada que ver con la imaginación de Walt Disney y esas estupendas princesas y fantásticas. Simone, sí. ¿Cómo se llama? Madame de Pris de Beaumont, la autora de La Bella y la Bestia, decía que ella escribía sus historias para fijar en la mente de las niñas cuál debe ser su papel. Es decir, no hay nada inocente en los llamados cuentos tradicionales. Las 50 sombras de Grey está en Barba Azul. Todo el peor incesto que se ha cometido está en Piel de asno.
por comentarte lo más. Y todo eso estaba normalizado en cuentos que se contaban a los pequeños. Luego, si a ti desde pequeña te están metiendo un determinado modelo para que tú entiendas cuál es tu posición en el mundo, no vas a ver de manera crítica imágenes como las niñas fotografiadas de Lewis Carroll, porque estás bloqueada para verlo. El proceso de mirada diferente tiene que empezar con los niños y tiene que empezar además desde esas lecturas que hemos hecho normalizadoras y aparentemente fantásticas y estupendas. Por cierto, la bruja más bruja que tienen los cuentos es la madre de Cenicienta, que quería algo que está prohibido a las mujeres, el poder. O sea, ella era guapa, reunía básicamente los, digamos, parámetros para ser la protagonista del cuento. ¿Por qué no lo es? Porque no era buena. Ella bella, pero no era boba. Y por lo tanto no era buena y quería poder. Esa es la gran bruja de los cuentos infantiles. No, pero Blanca, pasa una Dígame. cosa, verás. El que trata esto bien, dentro de toda esta gente de la que estamos hablando y que tenemos que hablar de ella, porque es la que nos permite entender el enorme palincesto en que el patriarcado consiste, es Jung, que es, por cierto, el único discípulo de Freud que se atreve con él. Y que Y se acaban, enfrentó y creó acaban escuelas, mal. sí. Y acaban mal, Jung acabó muy bien, acaba mal su relación. Para empezar, porque Jung había tenido la previsión de casarse con una mujer riquísima y vivió toda la vida teniendo un vidorro que pa' qué, con un castillo en un lago de Suiza, como debe ser, y todas estas cosas que no tenemos los simples mortales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Jung? ¿Por qué funciona el cuento? Porque cuenta algo que es verdad, que sabemos que puede ocurrir, pero que deseamos vehementemente que no nos pase a nosotros. Y entonces la idea de que tu madre es una madrastra está ahí presente, y otras parecidas. La trivialización es pasar a la bruja. En los cuentos tradicionales la pobre bruja no sale. Salen madres que son madrastras, padres que violan a la gente y cosas así. La bruja ha sido metida después para no contar las atrocidades. Es decir, es la enorme teoría de los arquetipos de Jung. ¿Y por qué están triunfando ahora mismo novelas como 50 sombras de Grey? Porque repite esos mismos patrones y no hay nada que guste más al lector que encontrar algo que ya conoce. Claro. Entonces, que no es, por cierto, Cenicienta, se decía 50 sombras de... No, es Barba Azul. Es la pregunta que no se atreve a hacer, es el yo sé quién eres, pero pese a todo me voy contigo, que está en el cuento de Barba Azul. Claro. Entonces, es algo ya conocido y resulta gratificante leerlo. Y están todos los patrones Sí. de dominación masculina ahí. Si queréis seguir la pista de algún cuento infantil, hay un manual para los inquisidores que es el Malleus Maleficarum, el martillo Es de las muy brujas. bueno, muy bueno. Que fue un manual utilizado por los inquisidores para la persecución y la condena de las brujas. Yo es que desde que existe Google... donde se cuenta los poderes que tienen las brujas, donde se cuenta cómo las se poder identificar. Bueno, es un libro brutal, es un libro absolutamente brutal, pero, por ejemplo, se cuenta una historia, ¿no? Una historia como cierta. Os la cuento muy rápido, y es en una aldea desaparece un señor y al cabo de un tiempo aparece un asno. Y entonces se culpa a la bruja del lugar de haber convertido al señor en asno. Y entonces se le dice que tiene que revertir el embrujo o se la condenará por bruja, ¿no? Naturalmente la señora tuvo muchas serias dificultades para conseguir salvar la vida. Ese poder de las brujas de convertir a personas en animales, ¿a qué nos suena? Circe. De nuevo, Jung, el arquetipo. Y el príncipe rana. Bien. Ah, sí, pero ese está bien. Tú todas las ranas que veas, bésalas mucho, que mejoran cantidad. Pero incluso, es que a mí este aspecto siempre me ha aterrorizado particularmente, ¿no? Que de las máximas brutalidades se acabe convirtiendo en un discurso para niños y niñas, ¿no? En un cuento infantil, en alimento para mentes infantiles. Claro, ahí ya, tremendo, ¿no?
No, nada de todo esto es Lo casual. decía no, una claro autora que no. tan reconocida como, Claro que no. como la autora de La Bella y la Bestia. Y ese mirar diferente con las películas de Hollywood, con la inmensa mayoría también, ¿no? Películas que nos hemos visto como grandes obras y como películas de culto, que después le vuelves a echar una mirada y dices, joder, madre mía, ¿no? ¿De qué vamos? Y no sé en qué momento se me ha cruzado también la idea de las películas snuff, ¿no? Uy, las snuff. Sí, Sí, cuando uy, decíamos... bueno. Cuando decíamos los de Ciudad Juárez y cómo la patria se conjura para asesinar o para... Bueno, que eso llevado a películas de tipo clandestino, que ahora no sé cómo está la cosa, pero tuvieron en su momento un altísimo grado de popularidad, entre otras cosas porque Amenábar hizo la película Tesis, y porque se contaba que las niñas de Alcácer podían haber sido víctimas, bueno, yo qué sé, de este tipo de brutalidades, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, yo creo que sí, que ha habido un avance, pero que es muy limitado, porque lo veo, bueno, por las propias estudiantes, las y los, que hasta que no entran en contacto con algún análisis feminista, siguen totalmente ciegas y ciegos a todo esto. O sea, no lo ven. Una vez una estudiante me decía, es que yo ahora, después de estudiar estas cosas, voy al cine con mis amigos y amigas, y ellos ven una película y yo veo otra. Es que es así, porque tú tienes, bueno, las famosas gafas, ¿no? las gafas feministas que te permiten ver, detectar lo que no detectábamos, pero lo que sigue siendo invisible todavía, ¿no? ¿No te parece? O sea, no ha habido una extensión de la formación feminista tal como para que podamos decir que eso sea algo que todo el mundo ve. La gran mayoría sigue sin verlo, en absoluto. Vamos, incluso gente con una formación impresionante y si no ha tenido la suerte de venir a la escuela Rosario de Acuña. Sí, si yo me refería a un cambio en la mirada de nosotras como feministas desde hace 30 años. Por supuesto, eso desde luego. Bueno, yo creo que estamos en el asunto, bueno, desde el principio, de la violencia simbólica, ¿no? En el sentido de que es esa violencia que se ejerce a través de modelos culturales y que es tan natural, está tan normalizada que ni la percibimos, ¿no? Lo que, por ejemplo, comentaba ahora Ana cuando releemos y claro, no lo detectábamos porque no teníamos el aparato crítico para detectarlo. Y eso tiene que ver con educar la sensibilidad y con tener, diríamos, criterios normativos para poder aplicar, ¿no? Yo creo que este es un tema complicado el que estamos planteando hoy, sobre todo cuando se refiere a la obra de arte, ¿no? Porque, claro, estamos hablando, ¿no?, de literatura, de pintura, y diríamos que el arte se ha asignado a sí mismo, pues no solo la tarea de la innovación por la innovación, sino también, diríamos, la transgresión, ¿no? La transgresión, las vanguardias. Ahora justo vamos a empezar a hacer todos los centenarios de las vanguardias. Entonces, creo que puede ser un momento muy interesante para pensar qué significado histórico y si ese significado histórico de transgresión nos vale o no nos vale. El juicio de pertinencia y de vigencia. Pero bueno, no quería ir por ahí porque no está siendo muy sugerente el asunto, sino por el tema que planteaba Alicia de conceptos como el de soberanía, ¿no? Que es un concepto radicalmente político, esa afirmación de el sujeto en su soberanía, pero claro, una soberanía guiada por
el deseo y la tiranía irrestricta del deseo, que es el que justifica al final la transgresión en esta tradición malditista, ¿no? En esta tradición que de alguna manera bueno, pues plantea esa visión cruel de la naturaleza, todo lo que has contado. Entonces, claro, nosotras también, vindicando y reivindicando, porque eso es el feminismo, hemos vindicado la posición de sujeto y de sujeto soberano. Entonces, ¿cuál es el problema? Que creo que también se me va, ¿no?, adelante un poquito de lo que yo voy a contar mañana. El problema creo que es que, claro, que todos esos modelos de soberanía que nos vienen de la tradición tienen que precisamente con esa asimetría de posiciones entre lo masculino y lo femenino. Entonces, claro, ¿no? La pregunta es cómo no jugar al juego de espejos, cómo no hacer a lo mejor el experimento de la transgresión, haciendo varios juegos ahí con respecto a lo que podría ser fluidificar, ¿no?, los géneros y los sexos, sino, no sé, cómo plantear posiciones de subjetividad, posiciones de sujeto, que claro, que tengan autonomía, que tengan individualidad, pero que puedan establecer relaciones igualitarias, porque lo que me da la sensación a esta hora de la tarde y después de haberos escuchado todo el día, es que eso es lo que, diríamos, echamos en falta, o no hay, ¿no?, imaginarios para cubrir, tú decías, reivindico el amor, ¿no?, volviéndolo a tu propia, ¿no?, reivindico el amor, porque ahora hay casi un gesto sadiano de ir contra el amor por romántico, que efectivamente es un producto más de esa imaginación patriarcal, pero entonces, ¿qué tipo, ¿no?, de imaginario, qué tipo de relaciones? Yo creo que ahí tenemos una tarea importante, no sé cómo lo ves, ¿no, Alicia? Sí, a ver, reivindico el amor, claro, pero no el amor eterno. Pero yo en ese sentido pienso que algunos teóricos de la revolución sexual, no digo que hayan tenido la última palabra en todo, en absoluto, pero, por ejemplo, el propio Reich, cuando reivindicaba el amor, estaba pensando en un amor de una duración X, que dependiera de los individuos, no el amor eterno de la fusión patológica, que no me puedes dejar, que me tienes que controlar o yo te controlo, nada de eso, ¿no? Sino eran individuos que tenían pues parejas que duraban lo que duraban y luego pues se buscaban otro sitio, ¿no? Entonces tampoco lo veo tan problemático. Yo lo que simplemente decía es que el amor sí que es algo atractivo para la gente y es como una especie de locura, lo decía Sade, de locura que dura un tiempo, que es un éxtasis y que es agradable de vivir, siempre y cuando se combine con una capacidad racional de saber dónde deben estar los límites, ¿no?, del amor, porque el amor, como todo, tiene que tener sus límites, ¿no? Has hablado de la violencia simbólica y bueno, pensando en Bourdieu, ¿no?, y volviendo a lo que decía antes, a mí me parece que efectivamente hay mucha violencia simbólica, por un lado, en todo ese mundo icónico que nos rodea y discursivo, en fin, pero también en el sustraer al oprimido, oprimida, los instrumentos para comprender la opresión, ¿no?, que es la noción, ¿no?, a la cual tú te referías de la violencia simbólica, porque es verdad que hay una voluntad deliberada en muchos casos de sustraer esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, toda la resistencia que tuvo la Real Academia en aceptar el término género. Pero no lo ha aceptado. No lo ha aceptado. No lo ha aceptado, bueno, pero... O no patriarcado. Tuvo. Tiene. O patriarcado. Cuando está aceptando infinidad de términos... Selfie. Que vienen de otras lenguas, etcétera. ¿Por qué esos no?
Pues porque esos no le gustan, ¿no? Porque, claro, son conceptos que permiten identificar rápidamente alguna situación, algún aspecto de la realidad que no se quiere cambiar. Con respecto al arte por el arte, que es muy interesante, es un tema muy interesante, yo pienso que esa división, esa reivindicación del arte por el arte, me hace pensar, por ejemplo, en Oscar Wilde. Tuvo su origen en una situación también histórica de opresión, en el caso de las minorías sexuales. Bueno, cuando Oscar Wilde, en su discurso famoso que se defiende, ¿no?, y dice, no, es que el arte, por el arte, yo no escribí eso porque realmente tuviera amores con individuos de mi propio sexo, sino porque el arte es libre, Platón, no sé qué, ¿no? Bueno, entonces, él se defiende así con el arte por el arte. Entonces, la teoría del arte por el arte, entre otras razones, viene motivada por la represión social, y entonces el arte se libera y tiene que liberarse. Pero la diferencia, y ahí viene el problema, está entre la transgresión de las normas injustas, que por ejemplo era el caso, ¿no? Él se estaba defendiendo contra normas injustas. Lo envían a la cárcel porque el objeto de su deseo no era el que la sociedad quería. Entonces, una cosa es la transgresión de límites injustos y otra cosa es la transgresión, a la manera de Bataille o de Sade, de lo, digamos, de los individuos, de lo justo, de los límites de la libertad del otro. Entonces, ¿dónde estaría lo correcto? Pues quizás ahí en 1000, ¿no? En la libertad que termina donde empieza la libertad de los demás, quizás. Se me ocurre así como... Entonces, ese sería el sujeto soberano del feminismo, un sujeto autónomo que respeta al otro, porque respeta los límites del ser del otro, mientras que la transgresión sadeano-batallana se define como la transgresión de los límites del ser del otro. Cuando dice que se transforma al sacrificado, animal o humano, en una masa de vísceras, dice, estamos mostrando, se muestra la verdad de ese individuo. Ya ese individuo no tiene forma, es masacrado, ¿no? Entonces estamos viendo la verdad. Hemos eliminado al ser determinado, hemos mostrado nuestra soberanía eliminando a ese ser. Entonces, ¿es esa una transgresión en el sentido de transgresión de normas injustas? No, indudablemente, ¿no? Entonces hay una... Yo creo que el éxito... Apunto con voz ronca, sí, que es más bien, no sé si digo, sirve para... Es más bien una experiencia infantil. Yo en todos estos encuentro una infantilización viril terrible. Es como si ante la libertad de las mujeres hubiera un retroceso hacia una virilidad cruel e infantil. La idea de que cuando tú destripas algo, eso es la realidad, es la que siente un niño que ha asesinado a un animal. Es esa horrible experiencia de la crueldad. Y es infantil. Realmente. Es previa a la ley en ese sentido. Claro. Y el éxito, mira, estas son mejores. Son ¿Estás más segura? Segura, de verdad te digo. Estoy fatal. El éxito que tiene la transgresión, el concepto de transgresión hoy en día, se basa fundamentalmente en esa confusión muy fácil entre la transgresión de las normas injustas y la transgresión de las normas justas. Entonces parece como que la transgresión es liberadora porque estamos pensando en transgresiones de normas injustas, pero ocurre que hay transgresiones, y cada vez más, que son transgresiones
de lo que tiene que ser, o del orden, o de, no sé, por ejemplo, las transgresiones de lo, digamos, por ejemplo, los transgénicos son transgresiones de órdenes que no son sagrados, a mi juicio, sino que son simplemente órdenes evolutivos, adecuados a nuestra salud o lo que sea. Entonces, transgredir eso es una mala transgresión, porque nos puede enfermar. No es lo mismo que transgredir una norma injusta, que eso es bueno, ¿no? Pues eso. No veo ninguna palabra pedida. Pues eso quiere decir que hemos llegado al extremo de lo que nuestro cuerpo ha aguantado. Gracias. Muchas gracias.